Ya, vamos a comenzar la clase. Al igual que las clases anteriores, voy a estar grabando para después luego subirlo y dejarlo eh, en virtual, dejar la clase. El día de hoy tenemos por objetivo revisar un procedimiento que se llama mapas de Carnot. En la clase anterior estuvimos revisando funciones lógicas. Las funciones lógicas, mediante las tres operaciones básicas definidas por el álgebra de George Boole, revisamos su tabla de verdad, que ya ustedes habían trabajado anteriormente, revisamos las propiedades y luego estuvimos haciendo tres ejercicios de reducción de expresiones aplicando propiedades. Posterior a eso, se presentaron las compuertas lógicas, algunas características principales de ellas, y se mostró cómo implementar funciones lógicas, pero con las compuertas. Luego de eso, quedó presentado un ejercicio donde tenían que determinar la función lógica a partir de las conexiones que estaban dadas entre varias compuertas. Bueno, entonces a continuación vamos a revisar un método que se llama método de Carnot, que tiene por finalidad reducir expresiones lógicas. Esa es la finalidad inicial. Entonces, en sustitución de aplicar el procedimiento que mediante las propiedades uno va observando la expresión, va identificando dónde podría aplicar la propiedad y la aplica para ver si se reduce. Acá este método es un procedimiento que es como un algoritmo, en donde si ustedes lo aplican bien, van a tener una expresión lógica reducida, sin importar si conocen o no las propiedades. Entonces, esto debemos estudiarlo porque posteriormente se aplica en el diseño de circuitos combinacionales y más adelante en el diseño de algunos circuitos secuenciales. Así que es importante aprenderlo. Vamos a estar revisando a continuación lo siguiente. Ustedes aprenderán a identificar las características del mapa de Carnot y a aplicar el procedimiento de simplificación de expresiones lógicas. Entonces, este método de mapa de Carnot consiste en un método que es un procedimiento gráfico. El procedimiento, ahí dice clarito que es un método gráfico. Lo dice porque es visual. Se hace una representación de una tabla de verdad, pero mediante una matriz. Y luego sobre esa matriz uno debe observar las características que tiene respecto a la tabla de verdad. Y luego ahí hay que hacer algunos pasos que son más gráficos, que cumplen ciertos requisitos y les permitirán finalmente reducir la expresión booleana y obtener un resultado que es simplificado. Entonces, quien inventó este método es el señor Maurice Carnot, que era un físico matemático estadounidense que si hoy estuviera vivo tendría 100 años. O sea, casi 100 años. Pero falleció el 8 de noviembre del 2022. ¿Mm? Sí. Ah, porque nació el 4 de octubre, ¿verdad? Tendría 100 años. Y bueno, y en este documento es donde él describe el procedimiento que se llama mapas de Carnot. Entonces, veamos qué es el mapa. El mapa no es más que un arreglo matricial que permite representar tablas de verdad que describen el comportamiento de las salidas de una función en términos de las combinaciones posibles. ¿Y para qué se utiliza el método? Principalmente para simplificar funciones lógicas y luego tiene una aplicación que es sobre el diseño. Entonces, lo primero que hay que revisar es si vamos a utilizar un número de variables que pueden ser 2, 3, 4, 5 o más, la cantidad de combinaciones posibles que se pueden dar con esas variables siempre va a estar dada por 2 elevado a n, donde n es el número de variables
Entonces, si es para dos variables, tendremos 4 combinaciones, si es para 3, 8, si es para 4, 16, si es para 5, 32. Entonces, eso hay que tenerlo clarito porque, por ejemplo, en una tabla de verdad, verdad que tengo que usar la tablet, se me olvidaba. O sea, si tenemos dos variables, la cantidad de combinaciones posibles, a ver si... Ahí está. No, me adelanté. Acá está la pluma. Ya, si tenemos dos variables, ustedes conocen que cuando tenemos dos variables, las combinaciones son 4, ¿cierto? Son 0, 0, 1, 1, y acá 0, 1, 0, 1. Cuando son tres variables, bueno, esta sería una tabla de verdad, si se tendría tres variables, A, B, C, disculpen el pulso, que creo que perdí la habilidad. Tenemos 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 unos. Después se intercambian 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y después 0 y 1. Y así se obtienen las combinaciones. La regla mnemotécnica para obtener las combinaciones posibles es siempre, si comenzamos con la columna de la izquierda, colocar la mitad de 0 y la mitad de unos. Y luego vamos disminuyendo y vamos colocando 0, 1, 0, 1. Acá con tres variables colocamos 4 ceros, 4, 1, después 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1 y después 0, 1. Si fueran con 16 combinaciones, serían 8 ceros, 8, 1, columna siguiente hacia la derecha, 4 ceros, 4, 1, 4 ceros, 4, 1, y así van disminuyendo. Bueno, si fuera 32, lo mismo. Entonces esa es como la forma mnemotécnica de obtener el número de combinaciones totales. Porque claro, he visto también que hay personas que se la aprenden de memoria. Pero no es malo, pero la regla mnemotécnica evita gastar memoria en eso. Entonces, lo que haremos con el mapa de Carnot es representar estas tablas de verdad que habitualmente tendrán una salida lógica, por ejemplo, acá, una salida lógica con algunos valores en su salida que representan una función booleana. Y la representación la vamos a hacer mediante estas matrices. Entonces, aquí están las matrices representando para los casos cuando es al de la derecha, que es para dos variables. Acá tenemos dos variables. Si se fijan acá, esta matriz tiene dos columnas y dos filas. Cada variable yo anoto para identificar cada fila y cada columna la variable respectiva. En este caso se usó A con la opción 0 y 1, la variable B con la columna 0 y 1. Y la intersección de la fila y la columna me genera las combinaciones. Esta casilla corresponde a la combinación 0, 0. Este a la 0, 1. Esta a la 1, 0 y a la 1, 1. Luego tenemos la representación del mapa de Carnot con tres variables, donde tenemos ABC. La variable A se deja para identificar las filas, con sus dos posibilidades, 0 y 1. Y BC se anotan las cuatro combinaciones posibles para BC, en este caso 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. La intersección de la fila y la columna me da la coordenada binaria que es la combinación. Entonces acá tenemos la 0, 0, 0, la 0, 0, 1, la 0, 1, 1, la 0, 1, 0 y así sucesivamente. Si se fijan, siempre la variable que estoy usando para identificar la fila va a la izquierda. Este 0 es el que está ahí primero. Ahí primero. El 1, que identifica la fila A, estaría ahí, ahí, ahí y ahí. Y la columna es lo que sigue hacia la derecha. Entonces, en significancia, lo que están colocando acá es que es más significativo el bit A y luego el bit B y el menos significativo el bit C.
Ya, eso es lo que está descrito. Y finalmente el mapa de 4 variables, donde tenemos 2 variables para identificar filas y 2 variables para identificar columnas. Tenemos acá las 4 combinaciones posibles para A y B, identificando las filas, y C, D, las 4 combinaciones identificando las columnas. Y como es en el caso anterior, la intersección de fila y columna nos genera la combinación binaria. Y esto es equivalente a tener un mapa, o sea, a tener una tabla de verdad. ¿Lo ven? Y además acá en esta tabla también se anotó acá la cifra en base 10, a la cual corresponde el binario. Y aquí hay una característica importante, que las combinaciones binarias que identifican las filas y las columnas tienen, o más bien cumplen el código Gray. Eso quiere decir que 2 términos consecutivos binarios solo cambia un bit. Entre esta combinación, que es la 00 y la 01, solamente cambia el bit menos significativo, que es el C. Cambia de 0 a 1. Entre esta y esta cambia el bit más significativo, que es el B. Y entre esta combinación y esta cambia solamente el C. Y si se fijan, inclusive el último término también se diferencia solo en un bit respecto al primero, que en este caso sería en el B, que ya cambia de 1 a 0. Entonces cumple con el código Gray. Y acá también cumple el código Gray. Entonces es importante, para que resulte el método que vamos a aplicar, que mantengan estas combinaciones tal y como están acá. Si ustedes las cambian, el método deja de funcionar. E inclusive si en la prueba a ustedes se les ocurre cambiar eso, de inmediato el ejercicio está erróneo. ¿Cómo? ¿Cambiar qué cosa? El orden de los binarios que aparecen acá. Es que no es 11, sino es 10. Porque cumple el código Gray. Claro. Entonces acá viene el 00, se equivocó de curso, ¿o lo quiero volver a hacer? El 00, 01, ahí cambia solamente el bit A. ¿Ya? Luego del 01 va al 11. Entonces cambia el bit A de 0 a 1. Se mantiene el B. Y luego entre esta combinación y esta cambia el bit B. Esto es código Gray. Y tienen que respetarlo. Si no lo respetan, el método no funciona. ¿Ya? Entonces, ¿alguna inquietud acerca de esta descripción? ¿Cómo? Es que son A y B, yo simplemente las utilicé como variables para ejemplificar. ¿Cómo? Sí, porque este es el mapa de la derecha es para 4 variables. El mapa de la izquierda es de 3 variables y el primero de la izquierda es de 2 variables. Son los 3 casos posibles. Si son 5 variables, no conviene hacer un mapa de 32 casillas. Luego les voy a mostrar cómo resolver eso mediante 2 mapas de 4 variables, que se explicará posteriormente. Si quieren pueden encender el aire. ¿Quién se hace cargo del aire? ¿Quién? Ya, entonces, a continuación vemos un mapa de 3 variables que es alternativo. En el caso anterior se presentó de manera horizontal una variable para identificar las filas y 2 las columnas, pero la alternativa es usar el AD para identificar filas y el C para las columnas. O sea, yo les voy a pedir que usemos solamente uno de estos dos. Yo les voy a decir explícitamente, si es que sale la prueba de un ejercicio, cuál usen, ya para no tener 2 pautas distintas para un solo ejercicio. Entonces, luego, aquí tenemos la equivalencia entre los mapas y su respectiva tabla de verdad.
Acá, como verán, es la tabla de verdad para dos variables, A y B. Tenemos 4 combinaciones posibles. Y luego acá está denotado cuál sería el equivalente. Entonces, en cada celda tiene la intersección entre una fila y una columna, va a tener una combinación binaria, la 0, 0, y esto es equivalente a la combinación que aparece acá, la 0, 1, que estaría ahí, la 1, 0, que sería esa, y la 1, 1, que sería esa. Y lo mismo para el de tres variables. Acá está la tabla de verdad con tres variables y acá sus respectivos mapas, donde la combinación 0, 0, 0 estaría en la primera casilla. Otro ejemplo, la combinación 1, 1, 1 estaría en esa celda. Si el mapa es vertical, el 0, 0, 0 estaría en esa casilla y el 1, 1, 1 en esa otra. Entonces, son equivalentes mapas de Carnot con tablas de verdad. Ya, ahí tenemos los casos. Y, o sea, el caso de equivalencia entre mapas y tablas. Luego tenemos que revisar una característica importante de los mapas de Carnot, que es la adyacencia cíclica. Bueno, primero que nada se dice que dos celdas son adyacentes, bueno, le llaman celdas, casillas, son adyacentes si comparten un lado. Y se caracteriza esto porque entre la combinación binaria que tiene cada celda solamente cambia un bit. Entonces, entre esta celda y esta son adyacentes porque su combinación binaria se diferencia en solo un bit y visualmente comparten un lado. Entonces, en la vertical también sucede lo mismo. Si comparten este lado, esta casilla y esta es adyacente, su combinación binaria cambia solo un bit, y así sucesivamente. Adyacencia en la columna y en la fila. ¿Se comprende? Es un concepto. Se dice que dos celdas son adyacentes si comparten un lado. En diagonal eso no se cumple. Esta con esta no es adyacente. Si observamos la combinación binaria, cambian 2 bits. Entonces no son adyacentes. Ya. Y luego tenemos la adyacencia cíclica. Las celdas o casillas de los extremos también se dice que son adyacentes. No comparten un lado visualmente, pero sí cumplen que los dígitos binarios solamente se diferencian en un bit. Entonces, la adyacencia cíclica se ocurre en la fila, pero también en la columna, entre las celdas de los extremos. ¿Se comprende o no se entiende? ¿Sí? Perfecto. Entonces, a continuación, vamos a aplicar el método y con ello se les va a ir mostrando al tiro con un ejemplo, para que quede muy claro. Entonces, nuestro objetivo de aplicar el mapa de Carnot es simplificar, como dice ahí, una expresión algebraica. Entonces, todo comienza porque debemos tener la expresión algebraica, en este caso es esa, y a su vez tenemos que tener la tabla de verdad y el valor lógico final. En este caso, ya todo el cálculo, que sería paso a paso aplicando las propiedades, ya está resuelto. Y solamente tenemos acá el valor lógico final de la expresión. Para cada combinación, su valor lógico respectivo, pero final. Entonces, con esta información, con esta tabla de verdad, nosotros podemos encontrar una nueva función lógica que sea equivalente a esta, porque tendrá las mismas combinaciones binarias que aparecen acá. Entonces, podemos hacer dos procedimientos que son iguales casi, pero se diferencian en algo pequeño. Y es, ¿qué es lo que vamos a obtener como expresión lógica reducida? Y eso son dos posibilidades. Una de ellas es que se obtenga una función
Oh, me pasaron un plumón malo. Es que se obtenga, como dice ahí, una suma de productos o un producto de sumas. Ya, ambas expresiones, tal y como lo dicen ahí, suma de productos, que es el que tengo elementos que se multiplican y entre ellos se suman. Si es producto de sumas, son sumas de variables que se multiplican luego de ese modo. Si en cada suma considera todas las variables involucradas, se dice que es una suma, un producto canónico. Si en cada producto incluye todas las variables, se dice que es una representación con sumas canónicas. Bueno, vamos al primer ejemplo, que en este caso vamos a obtener una suma de productos, o una expresión de ese tipo. Entonces, el procedimiento comienza cuando tenemos ya la tabla de verdad que ha sido dada de la expresión lógica, que es esta que está acá. Entonces, como son tres variables, se tiene el mapa de tres variables. Y en este mapa, lo que se debe hacer es, como paso 1, tomar solo los unos y transcribirlos al mapa. O sea, hacemos una réplica de la tabla de verdad, tomando los unos nada más y llevándolos a la misma combinación en la celda del mapa. El primero está en la 000 y acá lo encuentro y anoto el 1. Va. Ahí está el 1. Luego, en la combinación 0, 1, 0, 0, 1, 0, tenemos un 1. Luego en 1, 0, 0, que estaría acá, fila A1, columna 0, 0, tenemos otro 1. Y finalmente, en la 1, 0, 1, tenemos otro 1, que estaría 1, 0, 1, ahí. Y ese es el primer paso, realizar la transcripción. Cuéntenme si se entiende o no. Es un mapa de coordenadas binarias, tomo la combinación de origen, donde se encuentra el 1, busco esa combinación binaria en el mapa y anoto el 1 correspondiente. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No entendió nada? El primer paso es tener una tabla de verdad que proviene de una función lógica que deseamos reducir. Entonces, el primer paso es de esa tabla identificar dónde están los unos. Está ahí, ahí, ahí y ahí. Tengo 4 unos. Entonces, esos unos yo debo llevarlos al mapa de Carnot. Y los ubico en la correspondiente combinación binaria. El primero estaba en 000. Entonces acá se buscó la 000 y ahí anoté el 1. Luego la 010 que está ahí, la combinación 100 y la 101. Y en esas casillas anoté el 1. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Entonces, paso 2. Dice que debo agrupar los unos adyacentes en cantidades potencia de 2. Es decir, de A1, de A2, de A4, de A8, 16. Y dice que solamente deben ser aquellos que son adyacentes. Entonces voy a redibujar donde estaban los unos. Esos son los unos que obtuve del paso anterior y debo agruparlos en cantidades potencia de 2. Ya, pero
También dice otra regla, que todos los unos deben estar incluidos en al menos un grupo. Estos se pueden compartir entre grupos, los unos, los puedo compartir. Y una regla súper importante es que para obtener una máxima simplificación, los subcubos o grupos deben ser del mayor tamaño posible y en cantidades y la cantidad mínima de subcubos. Entonces, era necesario mencionar todo eso para poder aplicarlo. Entonces, debo hacer grupos en cantidades potencia 2. Por ejemplo, esos dos unos serían un grupo. Porque son adyacentes, la cantidad de 1 es una potencia de 2 y es del mayor tamaño posible. Luego, cualquiera me podría decir, entonces los de arriba van a quedar solitos. Ese podría ser un grupo y ese otro. Pero son adyacentes cíclicamente. Entonces, ambos los puedo tomar como un solo grupo. Y con ello estoy cumpliendo la regla anterior que dice que los grupos deben ser del mayor tamaño posible. ¿Usted la punta del 010 la puede ir con el 100? Ah, sí, pero es que estaba explicándolo recién. Claro, lo que uno hace habitualmente, ¿cómo lo anota eso? Es como algo así. Lo marca, le coloca unas flechas y ahí está indicando de que están unidos ese uno con el del otro extremo. ¿Ah? Hay dos grupos, ¿verdad? Solo dos grupos. La idea de esto es como tener la menor cantidad de grupos posible. La menor cantidad de grupos posible. Aquí hay personas que, por ejemplo, tomarían ese uno y el de abajo y lo unen también. Ese grupo que sería redundante. Y lo que necesitamos es que sea la menor cantidad de grupos. Entonces, el de abajo, que son los dos ahí, son un grupo. Esto es un grupo. Y los de allá son Y este con este es otro grupo. un grupo, pero adyacente, ¿no? Sí, son adyacentes cíclicamente. Por eso se pueden unir en un solo grupo. ¿Alguna duda? Creo que no me entendí la pregunta. Es que es como en el 100. Si usted une las dos puntas así como diagonales, ¿se puede eso? No. ¿No? No, usted dice, esta punta y esta punta. Ah, no, no se puede. No, si usted observa la combinación binaria del 100 y del 010, cambian 2 bits. No son adyacentes. Son solo adyacentes, tienen solo un bit de cambio. Claro, y que los que están al lado, que comparten un lado, o los que están en los extremos de la fila y de las columnas. Ya, entonces, continuamos. Siguiente regla. Dice que por cada subcubo se obtiene un producto, donde las variables que cambian de estado se excluye del producto y aquellas que permanecen en cero deben quedar negadas. Entonces, volveré a anotar todo. Esta solamente son dos. Voy a volver a anotarlo acá. Ahí teníamos un uno, un uno, un uno y un uno. Ya, para que quede igual al caso anterior. Ya, entonces, por cada uno de estos grupos obtendremos un producto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo lo que sugiero es que a cada grupo le coloquen un número para que quede ordenado cuando lo hagan en la prueba. Ya, ese va a ser mi grupo 1. Entonces, para el grupo 1 vamos a anotar las variables A, B y C y voy a anotar las combinaciones que generan el grupo. El grupo está conformado por el 1 de la combinación 100 y la combinación 101.
Luego, tengo, como dice el enunciado, por cada grupo se obtiene un producto, pero se excluye la variable que cambia. Acá, la variable que cambia es exactamente C. La variable A se mantiene en 1, la variable B se mantiene en 0, solamente C cambia. Entonces, la variable C no se incluye en el producto. Entonces, se obtendrá un producto que es la variable A multiplicado por la variable B. Pero dice que aquellas que permanecen en 0 deben quedar negadas. Y B permanece en 0. Entonces se coloca una rayita sobre la B. Y ese es el primer producto que se obtiene de ese grupo. Luego tenemos el grupo en color rojo. ¿Qué se elegía C? ¿No se elegía C? Porque cambia de estado. Acá el C cambia de 0 a 1. Entonces si cambia, se elimina del grupo. Y luego tenemos que hacer lo mismo con el grupo 2. Entonces anoto las variables A, B y C y anoto las combinaciones binarias de los unos del grupo. El primer 1 corresponde a la combinación 0, 0, 0. El segundo 1 en la combinación 0, 1, 0. ¿Cómo supo que era A por denegado? Acá, porque A se mantiene y B se mantiene. Entonces quedan en el producto la variable que no cambia A, la que no cambia D, pero como está siempre en 0, queda con una negación. Y el método que estamos usando es para obtener sumas de productos. Entonces por cada grupo se obtienen productos. Entonces acá, ¿cuál variable cambia? La B. Entonces no se coloca y quedará solamente A negado por C negado. Entonces voy a anotar acá, colocaré en verde que eso no va. Entonces, ¿estamos hasta ahí claros o no? ¿Sí? Claro, todos los unos tienen que estar en algún grupo. Si hay algún uno que queda fuera, es porque algo está faltando, le falta un grupo. Ya, Pero los ceros son negados y los unos son... claro, acá cuando yo analizo los grupos, si la variable permanece en 0, quedará negado. Ah, ya, ok. Si la variable permanece en 1, queda normal. ¿Ya? Entonces, ahora, paso siguiente. El paso siguiente dice que la función lógica simplificada se obtiene como la suma de los productos. Entonces, la función simplificada, en este caso, va a quedar la función f de a, b, c es igual a, retrocedo, y es a por b negado más el otro producto que es a negado por c negado. ¿Sí? ¿Cómo? Debería haber negado más C negado, ¿no? Porque si tú... Hoy no se puede factorizar nada, ¿no? Ya está minimizada esa expresión, no hay más. Entonces, lo que hemos obtenido es una suma de productos y ahí tenemos, y esa función es equivalente a la inicial, está minimizada y tiene las mismas salidas lógicas que indica la tabla de verdad.
Entonces, esto es una expresión en términos mínimos como suma de productos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya, entonces, ahora vamos a ver el mismo procedimiento, pero para obtener un producto de sumas. Algo como lo que está indicado acá en la pizarra. Entonces, el procedimiento es similar. Se comienza con una función lógica de la cual se debe tener la tabla de verdad con su valor lógico final y se aplica el mismo procedimiento. Pero, a diferencia del caso anterior, ahora se seleccionan los ceros. Los ceros son los que se copian al mapa de Carnot. Entonces, tenemos tres variables, se anota el mapa de tres variables y se buscan nada más que los ceros. Ahí tenemos un 0 en la combinación 0, 0, 1. Busco la combinación acá A0, BC, 0, 1. Luego tengo otro 0 en el 0, 1, 1, 0, 1, 1. Siguiente 0 está en 1, 1, 0. Siguiente en 1, 1, 1. Y son 4 ceros los que he transcrito. ¿Dudas? Lo mismo que antes, pero ahora con los ceros. Entonces ahí lo mejor es, para el grupo sería tomar el grupo de abajo, los dos inferiores de abajo y los dos superiores de arriba. Exacto, que es lo que haremos enseguida. ¿Cómo? Ya, entonces, a continuación, tenemos que agrupar los ceros adyacentes en cantidades potencia de 2. Esto es importante, no olviden, siempre es potencia de 2. En grupos de 1, 2, 4 y 8 ceros. Luego, todos los ceros deben estar incluidos en al menos un grupo. Estos se pueden compartir entre grupos. O sea que un cero puede estar compartido con otro grupo. Para obtener una máxima simplificación de los subcubos, grupos, deben ser del mayor tamaño posible, o sea que incluya la mayor cantidad de ceros, y una cantidad mínima de subcubos. Entonces, vamos ahora a considerar los ceros. Marcaré los ceros. ¿Cómo? Sí, es lo mismo, casi lo mismo, porque tiene una pequeña diferencia que veremos a continuación. Primero los grupos. ¿Cuántos grupos hay acá? Dos grupos, es bastante evidente. Sería el grupo superior. Ese sería un grupo. Y el grupo de dos ceros inferior. Tenemos eso. Digan. Entonces, para los dos se ocupa la misma tabla. Para los dos se utiliza la misma tabla. Claro, estamos haciendo los dos ejemplos con la misma tabla de verdad. Pero es por el ejemplo. Porque, no sé, en un ejercicio podría ser una función distinta que la otra. Y decirle explícitamente en el enunciado, utilice o obtenga una suma de productos. En otro ejercicio podría decir, obtenga un producto de sumas. Pero para este ejemplo es la misma tabla. Entonces, acá tenemos los grupos hechos, ¿ya? Así que es bien simple. ¿Y qué pasa? A continuación dice que
por cada grupo se obtiene una suma, donde las variables que cambian de estado se excluyen de la suma. Similar al caso anterior, pero ahora es con una suma. Pero aquellas variables que permanecen en 1, deben quedar negadas. Ahora las que se van a negar son las que quedan en 1. Entonces, vamos hacia atrás y hacemos el ejercicio. Voy a comenzar con este grupo. Este va a ser mi grupo 1. Entonces, anoto las variables A, B y C y anoto las combinaciones que generan cada grupo. El 1, 1, 1 y la 1, 1, 0. ¿Cuál variable cambia? La C. Entonces, esta variable se queda fuera y me va a quedar A más B. Pero, según lo que se indicó, las variables si permanecen en 1 quedan negadas. Entonces queda negado y negado. Y ahí tengo la suma del grupo 1. Ahora voy por la suma del segundo grupo. Variable A, B y C. Anoto las combinaciones que son la 0, 0, 1 y esta otra que es la 0, 1, 1. ¿Cuál variable cambia? La B. Entonces, esta no se considera. Quedará A más C. ¿Pero qué pasa con el C? Negado porque vale 1. Y es así como se obtienen las sumas de cada grupo. ¿Alguna duda? Terminen de anotar. ¿Y qué creen que viene ahora? Similar al caso anterior. Se multiplican. Porque estamos obteniendo producto de sumas. Entonces, quedará la suma A negado más B negado por A más C negado. Entonces, acá está. La función lógica simplificada se obtiene como el producto, el producto de sumas. Entonces quedará A, F de A, B y C igual, paréntesis, A negado más B negado, paréntesis por, y ahora queda A más C negado. Y esa es la función lógica final, que describe el comportamiento de la misma tabla de verdad, y está minimizada y se obtiene un producto de sumas. ¿Dudas? Entonces, el paso siguiente es ejercitar lo más difícil, que es hacer los grupos. Si ustedes hacen bien los grupos, después no van a tener ningún problema. El resto es simplemente algo súper mecánico, sistematizado. Entonces solamente queda hacer ejercicios de agrupaciones. Esto sí, pues, son 3 variables, A, B, C. ¿Cómo hizo eso? ¿Solamente lo multiplica? Solamente lo multiplico. Ya, entonces lo que viene es hacer grupos. Ya, vamos a hacer grupos, pero nos vamos a ir a grupos más difíciles, con 4 variables. Ya, comencemos por el grupo o sea, por el mapa que está a la derecha. Ya, ¿cuántos grupos creen que hay ahí? Consideren que los grupos deben ser del mayor tamaño posible, siempre en cantidades potencia de 2. Los unos se pueden compartir. Los grupos pueden ser de 1, 2, 4, 8, 16. Ya, acá, ¿qué dicen? 3 grupos.
Ya, ¿cuál sería el grupo más evidente? El de la fila completa. Entonces, claro, lo más obvio sería hacer ese grupo y luego hacer un grupo arriba y luego hacer un grupo abajo. Ya, eso estaría mal. Hay que hacerlos de 4, deben ser del mayor tamaño posible. Entonces, voy a borrar. No, quedan 3 grupos, pero los últimos 2 grupos son de 4. Quedaría, creo que ese color no es bueno porque es verde, celeste. Quedaría un grupo de 4 unos y otro grupo más también de 4 unos. ¿Lo ven? 3 grupos del mayor tamaño posible. Podrían ser 0, pero el ejemplo está dado con 1. Va a hacer lo mismo con ceros. Pero ¿por qué por conveniencia no? Digo, el anterior tampoco estaba malo, porque ¿Por qué? ¿A lo anterior? por conveniencia igual Es que no conviene, porque si en ese caso, claro, teníamos 3 grupos, pero no eran del tamaño posible. Mientras más grande el grupo, la expresión final va a ser más simplificada. Si el grupo es más grande, lo que sucede es lo siguiente. Las más variables van a cambiar cuando analicemos los grupos, o sea, las combinaciones del grupo. Entonces se van a eliminar variables. Entonces, el ejercicio que pueden hacer para darse cuenta es hacer el ejercicio, obtener la función lógica para estos 3 grupos que yo he propuesto del mayor tamaño posible, pero también háganlo cuando son grupos de a 2 unos. Y vean qué les da. Entonces, ¿se puede usar, o sea, se puede reutilizar, por decirlo así, los valores del medio? En Sí, este caso, estos unos que están en el centro se pueden compartir, no hay ningún problema. entonces el otro sería 4, ¿no? ¿Cómo? En el otro serían 4. En el otro, sí, son 3 grupos. ¿Se pueden agregar de otra forma distinta? Acá ¿Cuatro? Sí. no hay otra forma. Pero por ejemplo, el 1 y los 3 primeros, ahí es como 4 y después esos 3 con el otro. Ah, usted dice tomar estos 3 con S Sí, y estos 3 con S. sí. No, no se puede porque tienen que ser siempre Sí. cubos. Cubo. Sí. Ah, ya, ok. ¿Cómo? No. No, tienen que estar siempre en la misma fila o la misma columna en los extremos. Pero quedan grupos acá de a 8. Sí, efectivamente. Deme un segundo. Un segundo. Traten de hacer ustedes por mientras. Muchas gracias. Ya. Entonces, sigamos con este ejemplo. Acá tenemos que hacer grupos. Entonces, claro, aquí podemos hacer un grupo de 8 unos. Lo más evidente sería tomar esos 8
¿Cierto? Sí o sí, esos 8. Y aparte podemos tomar los 4 que son ahí horizontales, que serían... ¿Qué pasó? Se quedó bloqueado. Se quedó bloqueado. A ver si puedo... Miren, cualquier cosa que haga... Oh, oh. No, cancelar. Ya va a tener que mantenernos. Se cerró. Quedó con la raya. Vuelvo al tiro. Ya voy a tener que borrar eso para que... Ya, un segundo que se me está acabando también la batería. Ya regresamos, ya conecté la batería. Bueno, voy a hacer de nuevo los grupos acá que estaban pendientes. Creo que apreté un botón. De nuevo, no sé qué pasa, miren. No puedo hacer nada, escribe de inmediato. ¿Qué será lo que se activó? Ahí se corrigió. Ya, vamos a ver. A borrar esto. Ya, entonces era el grupo rectangular de 8 unos. Y luego el horizontal de 4 unos. Ya, y estos 3 unos que quedan acá solos, ¿qué conviene hacer con ellos? Otro grupo de 8. Sí. Entonces, voy a marcar acá con amarillo, veamos si se ve. Si se ve, quedaría otro grupo también de 8 unos. Entonces quedan dos grupos de 8 y uno de 4. Bien grande. Luego, Y uno de 9 no queda 14. no pueden ser grupos de 9 porque son siempre en potencia de 2. Ya uno de 2, de 4, de 8. 16, 32. Ahora, acá, en este ejemplo de la derecha, ¿cuántos grupos ven ahí? Efectivamente, hay solo 3. Un grupo que es de 4, que está acá. Después, otro grupo de 4, que estaría ahí. Y el último, que sería solo de 2. Y acá, ¿cuántos grupos ven acá? 3, 2, ya miren. El primero que es evidente es ese. Y luego, efectivamente, las 4 esquinas se pueden tomar como un solo grupo. Exacto. Y formarían un cubo, entonces quedaría S con S con S, lo marcamos así y así. Y tendríamos solo 2 grupos. Eso es lo óptimo para conseguir una expresión lógica minimizada. Ya, esto sería como de 4 variables, como difícil. Y ahora de 3 variables, veamos ejemplos. El de la derecha, aquí, ¿cuántos grupos ven? Bien, acá sería un grupo con ese cubo.
y el otro sería horizontal. Ahí estaría. Acá, ¿cuántos grupos ven? Son 3 grupos. Sería ese grupo de 2 unos. Luego compartimos ese 1 y hacemos otro grupo. Y luego en color verde, un tercer grupo. Eso sería lo óptimo. El 1 central queda compartido en los 3 grupos. Acá, ¿cuántos grupos ven? 3 grupos de 1, porque no son adyacentes ninguno de ellos. Están todos separados por la diagonal. Y acá, en la parte superior, ¿cuántos grupos ven? Solo uno. Serían los extremos. Ahí tenemos otros ejemplos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Y realicemos un ejemplo. Realicemos un ejemplo y luego vamos al break, ¿ya? Acá dice obtener una expresión de suma de productos. O sea, si voy a hacer suma de productos, ¿qué debo transcribir? ¿Los ceros o los unos? Los unos. Entonces, vamos a anotar acá, para que no lo olviden, los unos y acá los ceros. Ya, entonces, tengo que llevar todos los unos desde la tabla de verdad hacia el mapa de Carnot. Entonces, el primero está en 0011. 0011. O sea, 0000. Estaría ahí. Voy a colocar otro color porque no se ve el verde. Ya, ahí tengo el 1. Después, el 0001 estaría ahí. Ok. Después, el 0101. 0101. Ahí estaría. Después, el 1010. 1010. Después, el 1011. Después, el 1101. 1101. 1110 y el 1111. Ahí está hecha la transcripción de los unos de la tabla de verdad hacia el mapa de Carnot. Se supone que estos valores lógicos corresponden a una función que uno desea minimizar. No, no, solamente son adyacentes las que se encuentran en la misma fila o columna en el extremo. Entonces, los grupos. ¿Cuántos grupos ven? Muy, muy bien. Entonces, el evidente es este que está acá. Este será el primer grupo y le llamaré grupo 1. Después, otro grupo sería este que está aquí, de solo 2 unos, y será mi grupo 2. Y luego voy a usar el morado, el grupo de 2 unos en horizontal y será mi grupo 3. Entonces, ahora debo analizar cada grupo. Dígame. ¿Por qué, por ejemplo, no puedo con el uno que ya está en uno de los otros? Por ejemplo, entre el grupo 2 y el uno, ese segundo que está en ¿Se conoce? ¿por qué aquí no se puede? Porque sería redundante. Sería agregar acá otro grupo más. Entonces, si yo coloco acá un grupo, colocaría otro acá y otro acá. Entonces tendría 4 grupos. ¿Y por qué lo que no era redundante? Ese que era como. Si había uno en medio, serían. Teníamos que hacer 4 grupos de arriba. ¿Cuál? Era como unas 2 diagonales. Vamos atrás. A ese mismo. ¿Cuál? El que está a la derecha.
Porque es que ahí es necesario que sean del mayor tamaño posible y quedan compartidos los unos centrales. Pero acá sería redundante, sería colocar otro grupo acá, después un grupo acá y un grupo acá, que harían 4. Y siempre buscamos de que sea la menor cantidad de grupos. Mientras menos grupos y del mayor tamaño posible, la expresión lógica final va a ser más pequeña. Se denomina que está minimizada o términos mínimos. ¿Y qué pasa si la prueba 1 Está malo. 0 puntos. De verdad. ¿Por qué, profe? Que pregunta si tiene un grupo de más. Ah, ya. ¿Qué pasa en la prueba? Está malo. Entonces, analizamos cada grupo. Primer grupo. Uno de 16, ahí sí enfrentó a uno. Primer grupo. Anotamos A, B, C y D. Profe, si son todos uno, sería uno de 16, ¿o no? Sí. Ya, entonces anotamos las combinaciones. Serían 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Después 1, 0. ¿Cómo? Sí, da lo mismo. 1, 1 y 1, 0, 1, 0. ¿Cuál o cuáles variables cambian? Entonces B y D se eliminan. Se mantiene A multiplicado por C. No, pero profesor, me refiero también al estimarme si es de, por ejemplo, 0, 0, o sea, por ejemplo, 0, 1 y 1, 1, o da lo mismo si, ¿dónde se parte? ¿De lateral o de atrás? No, hay que anotar las combinaciones correspondientes a cada uno dentro del grupo. ¿Ya? Pero puedo partir por cualquiera. Siempre se lee, la más significativa es la que están identificando la fila. 1, 1, 1, 1. Este es el 1, 1, 1, 0. Este es el 1, 0, 1, 1. El 1, 0, 1, 0. Luego, con las otras variables, el grupo 2, que tiene solo dos combinaciones, sería la 0, 1, 0, 1, la 1, 1, 0, 1. Variable que cambia, la A. Entonces se mantiene B normal por C negado por D. Me quedó como un menos, pero es un por. ¿Ya? Entonces la variable A se elimina. Y finalmente, el tercer grupo tiene la combinación 0, 0, 0, 0 y la 0, 0, 0, 1. Claramente cambia D. Entonces se mantiene A por B por C y todas ellas negadas. Finalmente, la función lógica queda, lo voy a anotar por acá, la función f. Voy a anotarla así porque me falta espacio. Va a ser A por C más B por C negado por D más A negado por B por C. Y esa función lógica es la función lógica minimizada, que es una suma de productos para esa tabla de verdad. Ya, y con eso terminamos el primer bloque. Vamos a break. Son las 18:14 hasta las 18:25.